En este segundo segmento vamos a conocer con más detalle las características de las radiaciones ionizantes. Uno de los tipos de radiaciones ionizantes que vamos a ver son los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen en 1885 y a los pocos meses de ser descubiertos ya se usaban con fines de diagnóstico médico. Estos tipos de radiaciones ionizantes forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas que vimos, al igual que los otros tipos de ondas, como por ejemplo los rayos infrarrojos, los visibles y ultravioleta que están en la zona media, situándose hacia la derecha del espectro junto a los rayos cósmicos en el extremo del espectro. ¿Cómo se originan los rayos X? Los rayos X se originan cuando electrones de muy alta energía, del orden de los kiloelectronvolts, inciden a muy alta velocidad, chocan a muy alta velocidad sobre un material y son frenados repentinamente. Se produce así la radiación X, y esta radiación tiene distintas longitudes de onda, produciendo un espectro continuo debido a la diferente velocidad de los electrones al chocar. Si la energía del bombardeo de los electrones es aún mayor, se producirá otro tipo de radiación cuyas características dependerán del material blanco, y es lo que se llama radiación característica. Justamente es característica porque tiene un valor determinado para cada tipo de material. La diferente longitud de onda de la radiación determina la calidad o dureza de los rayos X. Cuanto menor es la longitud de onda, es decir, mayor frecuencia, la radiación se dice que es más dura, que tiene mayor poder de penetración. A lo contrario, se lo denomina radiación blanda. La diferencia de los rayos X con los rayos gamma es su origen. Los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear, que se producen por la desexcitación de un núcleo, de un átomo, de un material radioactivo, que está excitado, entonces tiende a un estado estable. Entonces se va desintegrando, emitiendo isótopos radioactivos que son los rayos gamma, mientras que los rayos X surgen de fenómenos extranucleares a nivel de la órbita electrónica y fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. Aquí cuando vemos, por ejemplo, los electrones incidentes inciden sobre alguna capa electrónica del átomo y estos electrones adquieren energía, son inyectados fuera del átomo, y los electrones incidentes son desviados, y ahí, al saltar otro electrón de una órbita de mayor energía para ocupar este lugar, digamos, que ha dejado este electrón, emiten los rayos X característicos. Como estos saltos de energía son característicos, los valores son característicos para cada material, es que se emite la radiación X característica. Pero también, como decíamos, el espectro continuo se da, ¿por qué? Porque el electrón incidente no entrega toda su energía en el primer choque. Se va desviando y va entregando distintos valores de energía y se va frenando. Entonces esa radiación de frenado, o del alemán Bremsstrahlung, produce un espectro continuo que se debe a la desaceleración de los electrones. Por otro lado, tenemos las radiaciones corpusculares, por ejemplo, las partículas alfa. Las partículas alfa son un conjunto de 2 protones y 2 neutrones, o sea, lo que equivale a un núcleo de un átomo de helio, eyectados por un átomo radioactivo. Estas partículas son muy másicas, es decir, que tienen un bajo poder de penetración. ¿Por qué? Porque al ser muy másicas, chocan fácilmente con los átomos y van rápidamente, se van quedando sin energía y por lo tanto son frenadas en unos pocos centímetros en el aire o simplemente con una hoja de papel. La velocidad con que se mueven estas partículas es del 5% más o menos de la velocidad de la luz. Este tipo de partículas son emitidas por núcleos de elementos pesados, situados al final de la tabla periódica, o sea, con número atómico mayor que 100. Estos núcleos, estos materiales que están en esta zona de la tabla periódica son muy inestables, tienen muchos protones
y la repulsión eléctrica, por lo tanto, al tener tantos protones es muy fuerte, entonces emiten esas partículas alfa, que es el conjunto de 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si nosotros tenemos un material X que tiene un peso atómico A y un número atómico Z, al emitir una partícula alfa, o sea, perder 2 protones y 2 neutrones, se queda con un número másico menos 4, porque ha perdido 2 protones y 2 neutrones, y un número atómico menos 2, porque perdió 2 protones, y queda como otro material H, más el núcleo del átomo de helio, que es la partícula alfa. Por otro lado, tenemos otro tipo de radiaciones corpusculares, que son las partículas beta. De las partículas beta existen 2 tipos: la radiación beta negativa y la radiación beta positiva. La radiación beta negativa se produce cuando el radionucleido emite un electrón tras convertirse un neutrón en un protón. Queda inalterado así su número másico, porque se convierte el neutrón en protón, o sea, no pierde material del núcleo. La radiación beta positiva es un positrón. Se llama positrón porque es un electrón, pero con carga positiva. Normalmente este tipo de emisión radiactiva va seguida de la aniquilación del positrón, es decir, se vuelve a unir el electrón con el positrón y ahí se genera una radiación gamma en 2 direcciones diametralmente opuestas. La desintegración beta negativa, decíamos entonces, que es la emisión de un electrón a velocidades próximas a la velocidad de la luz, y se forman a partir de la transformación espontánea de un neutrón que se transforma en un protón, más un electrón, más un antineutrino. Este antineutrino es una partícula subatómica que, digamos, ha surgido tratando de explicar el principio de conservación de la energía. Entonces, cuando se transforma el neutrón en un protón más un electrón, tiene que haber un antineutrino para compensar ese electrón que se ha formado. Este electrón que se ha formado no es otra cosa que la partícula beta negativa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de boro de número másico 12, número atómico 5, y al desintegrarse y producir una radiación beta negativa, que es un electrón, también emite un antineutrino, y el átomo, al transformarse el neutrón en protón, queda como otro compuesto con un número atómico más 1. ¿Por qué? Porque el neutrón se ha transformado en un protón, de protones es un número más, el número másico permanece inalterado, ¿sí? Porque, digamos, la masa del neutrón es la misma de la del protón, y este otro material, por ejemplo, puede emitir un rayo gamma, o sea, un fotón, digamos, y tender a estados más estables. Entonces, aquí, resumiendo, si yo tengo un material X de número másico A y número atómico Z, al emitir una partícula beta negativa se transforma en un elemento I con un mismo número másico, un número atómico más 1, más el electrón, que es la partícula beta, más un antineutrino. Por otro lado, la desintegración beta positiva implica la emisión de positrones, es decir, electrones positivos, que es una antipartícula del electrón que tiene la misma masa del electrón, pero de carga opuesta. Esta desintegración está caracterizada por la conversión de un protón en un neutrón más el positrón, que es el electrón positivo, más un neutrino, que es la antipartícula del antineutrino. Nuevamente para compensar la pérdida de energía que ocurre al producirse esta desintegración beta positiva. Este electrón positivo no es otra cosa que la partícula beta positiva o positrón. Entonces aquí tenemos un ejemplo: paladio 230 de número másico, 91 de número atómico, que al producirse la desintegración beta positiva emite un positrón, una partícula beta positiva, el neutrino
y se transforma en otro material que tiene el mismo número másico, nuevamente, pero un número atómico -1. Aquí está la ecuación, o sea, un material X de número másico A, número atómico Z, se transforma al emitir un positrón, digamos, se transforma en un material Y del mismo número másico, con el mismo número másico, porque el protón y el neutrón tienen la misma masa, no pierde masa el núcleo, pero un número atómico -1 porque el protón se transforma en un neutrón, más el positrón más el neutrino. El neutrino, decíamos, es una de las partículas elementales que es similar al electrón pero sin carga eléctrica. Por otro lado, tenemos los neutrones. Los neutrones son otro tipo de partículas que pueden ser emitidas y que proceden de colisiones entre átomos. La masa de este tipo de partículas es de 1/4 de las masas de las partículas alfa. Porque acuérdense que las partículas alfa estaban formadas por 2 protones más 2 neutrones. O sea, 1/4 de la masa de esas partículas son los neutrones. Y se diferencia, digamos, en que estos neutrones no tienen carga, pero tienen una gran energía y por lo tanto son muy penetrantes. ¿Por qué? Porque al no tener carga no interaccionan con los átomos y al tener gran energía hay pocas cosas que los pueden frenar. Entonces, para detenerlas se necesitan gruesas capas de hormigón, plomo o agua. Por último, tenemos la radiación gamma. La radiación gamma también está, si recordamos el espectro electromagnético, hacia la izquierda, casi en el extremo, en un rango entre 3 por 10 a la 19 Hz y 3 por 10 a la 22 Hz. Este tipo de radiación se origina a partir de núcleos excitados de átomos radiactivos y se emiten espontáneamente cuando tienden estos núcleos a estados menos excitados. Este tipo de radiación no posee carga ni masa. Son fotones, cuantos de energía muy energéticos y de gran penetración. A diferencia de las radiaciones alfa y beta, producen ionización indirecta. ¿Por qué? Habíamos dicho que cuando entrega esa partícula la energía al átomo contra el que colisiona, parte de esa energía le pueden entregar al electrón y, si es suficiente, puede desprender el electrón del átomo. Las partículas alfa y las partículas beta, al tener masa, interaccionan mucho con los átomos del material, entonces ese mismo choque es el que produce la ionización. En este caso, la radiación gamma tiene mucha energía, entonces va transmitiendo la energía, supongamos que incide sobre un átomo y le transfiere esa energía a algún electrón del átomo y ese electrón sale despedido, pero la energía que adquiere ese electrón es suficiente para producir ionización al chocar contra otro átomo, por lo tanto produce ionización indirecta. La interacción no es tanta, digamos, de la radiación gamma en sí misma con el átomo, sino los electrones que son despedidos tienen suficiente energía como para producir ionización de los otros átomos. Entonces, tiene una gran interacción con las capas electrónicas de los átomos. Resumiendo, vemos aquí en esta diapositiva una imagen de lo que se necesitaría para detener los diferentes tipos de radiaciones. Por ejemplo, las partículas alfa son detenidas fácilmente con una hoja de papel, mientras que las partículas beta, al ser más pequeñas, al ser electrones, positivos o negativos, son un poco más penetrantes y necesitarían una placa de aluminio como para poder detener. Los rayos X ya necesitan capas gruesas de plomo, mientras que las radiaciones gamma son detenidas con gruesas capas de hormigón. Los neutrones no interaccionan eléctricamente con los átomos porque, digamos, no tienen carga, pero sí presentan interacción fuerte con los núcleos en una amplia variedad de procesos. Colisiones elásticas, inelásticas, captura de neutrones,
otras reacciones nucleares, fisión, etc. Aquí abajo se puede observar una gráfica donde se estudia la pérdida de intensidad de un haz monoenergético de 1 megaelectronvolt de partículas alfa, beta y radiaciones gamma. Se puede ver que las partículas alfas son rápidamente frenadas, pierden rápidamente su energía. Las partículas beta disminuyen gradualmente su energía, mientras que las gamma lo hacen exponencialmente, pero pueden penetrar distancias mucho mayores. Concluimos así con esta parte de la clase.